Daniela Soto, es doctora en Ciencia, especialidad en Matemática Educativa, graduada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN México, académica jornada completa de la Universidad de Santiago de Chile, especialista en formación de profesores de matemática de la Universidad de Santiago de Chile. Su línea de investigación es el fenómeno de exclusión y la modelación escolar desde la construcción social y del conocimiento matemático. También obtuvo el premio Simón Bolívar, otorgado por el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa a la mejor tesis de doctorado. También a continuación voy a presentar al profesor Máximo González. Es profesor de Estado, magíster en matemática, y bueno, tiene una amplia experiencia, ha sido profesor en distintas universidades, Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Santiago, y actualmente es profesor media jornada en la Universidad de O'Higgins. También fue vicedecano de docencia de la Facultad de Ciencia, director del programa propedéutico USACH UNESCO, director del programa de bachillerato y muchas cosas más, ¿ya? O sea, tiene una amplia trayectoria, como todos los demás exponentes acá. Y también presento a nuestra directora, Cecilia Donoso, doctora en matemática, que va a ser la moderadora de este conversatorio. Me cuesta un poquito decir conversatorio. Ya, a continuación entonces, Cecilia, comienza. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo primero les doy la bienvenida a los tres. Estamos súper contentos que estén acá y que vengan allá, que hayan venido a participar con nosotros en esta instancia. Y es muy bueno que estén acá, así que los agradezco. Bueno, con todos los cambios que ha habido en la educación superior, que nos afecta a todas las universidades más antiguas, las modernas, las privadas, las públicas, a lo largo de todo el país, y parece que es una cosa, al menos en América también está pasando lo mismo. Entonces, un tema súper relevante porque lidiamos todos cada día, son los contenidos matemáticos que debemos enseñar. Y yo creo que todos hemos sido testigos cómo eso ha ido cambiando, ¿no es cierto? Bueno, Daniel es muy joven, pero los que no somos tan jóvenes como ella, hemos visto cambios enormes en lo que se enseña, ¿no? Entonces, yo voy a preguntar, primera pregunta que voy a hacer, es, según su parecer y su experiencia, obviamente, ¿qué modificaciones debiera realizarse a los contenidos matemáticos que tradicionalmente se enseñan a los estudiantes de ingeniería? La pregunta también incluye el énfasis que se realizan sobre determinados tópicos, o sea, ¿qué modificaciones consideran ustedes que debiera hacerse o qué cosas debieran enseñarse hoy en día, dada la nueva realidad que enfrentamos con los alumnos que vienen con déficit y toda la experiencia que tenemos? Voy a dar la palabra en el siguiente orden para que respondan. Es orden alfabético con reglas de género, para no estar fuera de foco. Daniela primero, Máximo González en segundo lugar responde y tercero Roberto, por favor. Gracias, Daniela. Les doy la palabra. Bueno, a ver, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta y agradecida de esta invitación. Digamos, creo que estos espacios son fundamentales siempre estar reflexionando sobre lo que hacemos, ¿cierto? Sobre lo que enseñamos, que es matemática. Y bueno, y en esta mesa además con dos profesores, digamos, muy importantes de nuestro país, así que muchas gracias. Mira, la primera pregunta me parece muy interesante porque justamente me ancló a la ingeniería, ¿no? Yo, como contaron, soy especialista en formación de profesores, ¿cierto? Sin embargo, hemos trabajado desde la disciplina que cultivo, que es la matemática educativa, y en particular la teoría que trabajo, que es una línea de investigación, la teoría socioepistemológica, justamente el desarrollo de la matemática en la ingeniería. Y me parece interesante la pregunta en el sentido que está anclada a los contenidos, ¿no?
muchas veces nos preguntamos justamente esto, o sea, la organización curricular en términos del contenido. Entonces parece que son como piezas, ¿no? Sacamos una, organizamos, ponemos algo primero, algo después, se sacan las matrices, se pone geometría analítica. Es decir, hacemos cambios de tal manera de sacar y poner, sumar y restar contenidos, ¿no? Pero hoy día yo creo que la educación está transitando hacia el desarrollo del pensamiento matemático, hacia el desarrollo de las habilidades, ¿no? De hecho, hoy día, digamos a nivel internacional, se está hablando de las habilidades del siglo XXI, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que se deben reconocer en un profesional? Yo creo que ahí es importante pararnos ahí. Hoy día el ciudadano realmente necesita un conjunto de contenidos que aprender, digamos, más bien ahí nos da un vuelco, ¿no? Hay un cambio de paradigma que tenemos que entender que se está desarrollando en la sociedad. Y al parecer la educación, como siempre, va muy lento, ¿no? Va muy atrás, ¿no? Esperando que sucedan, o sea, socialmente hay un mundo que está vertiginosamente cambiando y la educación seguimos con los mismos principios de siempre, ¿no? Sacar y poner contenido. Hoy día tenemos que pensar en todas estas palabras que, bueno, yo creo que en muchos foros hemos visto la idea de interdisciplinariedad, la idea de la STEM, la idea de las habilidades del siglo XXI. Digamos, si uno se enfoca ahí, ¿cierto? Entonces la pregunta va a cambiar, ¿no? Eh, transversalmente que debemos desarrollar. Pero me voy a centrar en algunos elementos como del desarrollo de la matemática, del cálculo o del álgebra, digamos, en estas carreras que son de ingeniería. La dicotomía de la matemática eh, está justamente en el objeto y en el proceso, ¿no? La matemática como objeto de estudio en sí misma, ¿cierto? Y la matemática como una herramienta, como algo pragmático, ¿no? Que funciona y sirve a otras disciplinas, ¿sí? Cuando yo pienso en la ingeniería no es solita, ¿no? La ingeniería va a abordar la ingeniería en alimentos, la ingeniería en construcción. Por tanto, a mí me nace naturalmente hablar de interdisciplinariedad. Pero cuando yo voy a los programas de matemáticas de las ingenierías, me encuentro con mallas que son pisos básicos, ¿no? De matemática y que tienen muy poca relación realmente con las ingenierías que el estudiante entra y que decide estudiar. Yo creo que ahí primero hay que poner un foco importante, es decir, qué relación tiene esa matemática como herramienta, no solo como objeto de estudio en sí mismo, es decir, estudiar la derivada por estudiar la derivada, ¿cierto? Para que después el estudiante haga muchas derivadas y calcule derivadas, sino que más bien dónde se usa ese conocimiento en la ingeniería que está estudiando el estudiante, que decidió estudiar. Yo creo que ahí es donde debe haber un cambio, ¿no? Ese cálculo no puede ser un cálculo para todas las ingenierías igual. Yo sé que eso es complejo a nivel institucional, porque significa coordinaciones, etcétera, ¿no? Significa que el mismo profesor de matemáticas se transforme y sea un ente, un agente interdisciplinar, es decir, que no solo conozca matemáticas, ¿no? Que también conozca otras disciplinas, ¿sí? De las cuales está enseñando. O sea, si estamos estudiando, si estamos trabajando con ingeniero en alimento, el profesor de matemática que está trabajando ahí debe saber algo de la ingeniería en alimento, debe tener diálogo con ese profesional ingeniero en alimentos. Entonces, bueno, y particularmente, no sé cuánto tiempo teníamos de pregunta, tú me puedes interrumpir cuando quieras, ¿no? O sea, de respuesta, perdón. Eh, particularmente si pienso en el cálculo, voy a hablar de 3 categorías. Una de ellas es la variación, creo que es importante darle énfasis a los procesos variacionales, que eso no nos permite ver el cálculo como está formado hoy día, ¿no? Entonces uno va al cálculo y está tradicionalmente números reales, límite, derivada, integrales, ahí el conjunto de conocimientos, ¿cierto? Ubicados en esa línea, temporal incluso, ¿no? Eh, pero, ¿qué hay detrás del estudio del cálculo? O sea, la pregunta es, ¿por qué estudiamos cálculo? Ujú. Y podríamos tener muchas respuestas y podríamos debatir. Bueno, eso es lo interesante, pues justamente debatir. Yo creo que es importante darle énfasis a los procesos, al estudio del cambio, al estudio de la variación. Eso nos va a permitir darle funcionalidad a ese conocimiento, es decir, el estudiante va a poder estudiar fenómenos asociados a sus ingenierías.
Y por otro lado, ese es un elemento que me gustaría destacar, y por otro lado, el uso de la gráfica. Yo creo que el álgebra, por supuesto, es la reina de la matemática. O sea, ¿quién podría negar que gracias al álgebra, de alguna manera, la matemática se desarrolla en sí misma? Sin embargo, los procesos de construcción del conocimiento matemático también han pasado por otras representaciones como la gráfica. Y yo creo que el desarrollar la gráfica dentro, ¿cierto?, de los cursos de matemática es fundamental y mirar su desarrollo. Por ahí me quedaría con la primera pregunta y luego seguimos, ¿no? Voy a empezar. Gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y en lo personal de encontrarme con tantas caras que hace algunos años fueron caritas, alumnos sentados en un aula. Es muy grato para mí, chiquillas, chiquillos, seguirán siéndolo toda la vida. Yo pienso que, aunque no está relacionado directamente con la pregunta, se hace necesario organizar la docencia con más interacción entre, en este caso, los profesores de matemáticas y los ingenieros. Me temo, como lo he conocido, que esa interacción ni siquiera existe entre los profesores de análisis 1 o cálculo 1 y los de cálculo 2 dentro de los propios departamentos. Eso permitiría intercambiar información desde el punto de vista de modelos, donde los ingenieros están, digamos, trabajando situaciones que son muy reales, que son de hoy, y donde nosotros estamos enseñando una matemática con los énfasis de los siglos pasados. Si el cálculo es veterano, colega. ¿Qué teoremas de los que enseñamos hoy día son del siglo pasado o de este siglo? La matemática sigue su avance vertiginoso y las universidades seguimos enseñando casi lo mismo. En ese aspecto, yo creo que una mirada interesante es quitarle peso a la ejercitación en términos de habilidades que hoy día puede hacer una calculadora o un software matemático. Siempre tengo presente una experiencia de la extracción de raíces. Es bien primitivo, pero la extracción de raíces. Muchos de nosotros conocimos un método para extraer raíz con papel y lápiz, a neurona. Eso hoy día está absolutamente olvidado. Y si alguien necesita hacer un trabajo y entre medio aparece calcular una raíz, se va a tomar un café hasta que llegue una calculadora y no va a sentir ningún remordimiento. Porque esa es una habilidad que ya no está vigente. Las habilidades de derivar corchos, colegas, que eso es enorme, no conducen mucho. Por lo demás, hoy día un buen software lo hace. De métodos de integración al extremo, con unos trucos, tampoco. Yo tuve un año de trigonometría, más o menos calculen los veteranos que soy, un año de trigonometría en la universidad. Y hoy día yo, no sé, usarán tangente X medio y nada más. Por lo tanto, yo siento que hoy día estamos haciendo mucho énfasis en temas rutinarios que hoy día pueden ser enfrentados con las herramientas que vienen en la pregunta 3. Ahora, en ese aspecto, también creo que Daniela habló de cálculo. Yo quiero hablar, por ejemplo, de la asignatura de álgebra lineal. El mundo no es lineal, si lo fuera todo sería fantástico, pero para los estudiantes el álgebra lineal es chino avanzado cuando comiencen a verlo. ¿Ya? Porque estamos pensando nosotros en vectores como elemento de un espacio vectorial y eso piensan en dupla, en tríos, y esos son los vectores que a lo más traen en sus neuronas. Yo creo
que desde el punto de vista del objetivo, que es que nuestros ingenieros aprendan herramientas útiles para su desempeño profesional, sería mucho más conveniente que en lugar de ver álgebra lineal tradicional, si se viera análisis matricial, cálculo matricial, familiarizar a los estudiantes con las matrices. Mal que mal, se están trabajando con espacios vectoriales de dimensión finita. Por lo tanto, las matrices están ahí y cobran vida con situaciones reales muy cercanas. Una planilla es una matriz. Y los estudiantes puede que no lo identifiquen al principio. Yo siento que las aplicaciones lineales que se pueden hacer de álgebra lineal en modelos están mucho más cercanas a los cálculos y el uso de matrices más que de aquellas transformaciones lineales que a la larga, después que han sufrido una barbaridad, surgen las matrices para representación de espacios vectoriales en dimensión finita. Yo creo que eso habría que partirlo desde mucho antes y quitarle peso a los determinantes. ¿Sí? Los determinantes son arcaicos hoy día, ¿no? No. ¿Ya? Pienso que ecuaciones diferenciales, ordinarias, estoy pensando en eso, ecuaciones diferenciales, existe una entretención que puede entusiasmar mucho a los profesores, pero hay métodos para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Para qué? Si hoy día lo que se necesita, tal como cuando yo les digo que hay que calcular raíces, tener presente que una ecuación diferencial tiene solución y que esta solución es única y acceder a algún procesador matemático y obtener los valores que uno necesita. Por lo demás, nunca o muy pocas veces logramos que esas ecuaciones diferenciales cobren la importancia que tienen en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque nuestros estudiantes están acostumbrados a encontrarse con la ecuación diferencial. Resuelva esta cosa. Y no están acostumbrados a originar a partir de una situación y de un modelo una ecuación diferencial que modele. La ecuación diferencial está en los libros de ecuaciones diferenciales, pero no están en la realidad. Y entonces necesitamos muchos modelos, muchos problemas, donde el estudiante llegue a la ecuación diferencial y de ahí plantee su solución. Me da la impresión que para un ingeniero, partir desde la problemática de una ecuación diferencial es bien trágico al inicio. Pero bueno, hay que probar el ramo. ¿Ya? La modelación es esencial en ese aspecto. Eso, digamos, en principio. Gracias, Gracias. profesor. Escuchamos al profesor Roberto. ¿Funciona? Es. Ahí prendió. Bueno, La misma pregunta, sí, la profesor. misma pregunta. Bueno, primero que todo quería agradecer a la universidad y en particular a Sofía que me contactó hace tiempo, Tomás también y Marisol, la rectora, por esta iniciativa, y Tomás me contó de la carrera de Ingeniería Matemática y le contaba a él y a Marisol de que yo estudié Ingeniería Matemática, así que, y cuando yo era estudiante estaba decidido a estudiar Ingeniería Matemática y solamente ahí la Chile en Bochefe enseñaron Ingeniería Matemática y que sé que más contento saber que otra universidad más se suma a esta carrera que, como antes, yo creo que tiene un enorme futuro y no solamente que tenga futuro, sino que el país y todos necesitamos la ingeniería matemática. Ahora,
poniéndome el gorro de ingeniero, porque estudié ingeniería matemática, después hice doctorado en ingeniería eléctrica. Entonces, he estado a los dos lados. Y antes de entrar a la Universidad de Chile, después tuve un tiempo fuera. Mi primer trabajo en el mundo real como ingeniero fue en la industria forestal, en Celco. Y mi problema era, ¿cómo podía mejorar la producción de celulosa? ¿Cuáles son los factores críticos? ¿Qué de todo esto puedo cambiar que produzca una mayor productividad? Ese es un problema de decisiones que hablábamos con Tomás. Después trabajé en la minería, en Codelco, en Chuquicamata, el Teniente, los Bronces, aquí poco más allá. Tanto en faena, que son los grandes molinos, como con esos enormes camiones. ¿Qué puedo contribuir con todo este conocimiento matemático y hacer una diferencia en los ingenieros normales que están ahí y tienen mucha experiencia? En ese momento aplicamos lo que hoy día se llama inteligencia artificial, está hablando varias décadas atrás, cuando nadie hablaba de esto, y la prueba era si podemos mejorar en algo la producción, digamos, la productividad de esa industria. Después trabajé en la industria financiera, el Banco de Chile, varios bancos más, llaman en la región, Colombia, y también el retail, en varios bancos y en retail. Y un amigo me preguntó una vez, ¿cómo tú eres capaz de cambiar de lo forestal a la industria minera, a la banca, al retail? Y mi respuesta es que es muy fácil, es básicamente lo mismo. Lo que está detrás, la estructura de los problemas son básicamente los mismos. Y desde hace 20 años estoy dedicado a educación y realmente es lo mismo. Es decir, hay fenómenos en que uno tiene que ver cuáles son los parámetros críticos que hay detrás, qué puedo cambiar y que tenga mayor efecto, ¿cierto?, en esas métricas básicas, ya sea en la calidad de la producción, la productividad, en los créditos, ¿cierto?, en la mora, lo mismo en el retail, cómo mejorar la educación, no solamente en matemáticas, en ciencias, sino que también en aspectos socioemocionales en los niños. Por ejemplo, hoy día estamos viendo cómo podemos mejorar valores. Y aquí le pregunto a ustedes, ¿cómo podría hacerse eso? Como por ejemplo, mejorar la generosidad en los niños. ¿Cómo podemos mejorar la honestidad en los niños? Y para eso significa, y con esta, y creo que la mentalidad de ingeniero matemático, bueno, primero, ¿cómo lo mido? ¿Cómo el año antepasado le medimos a miles de estudiantes de cuarto básico la siguiente pregunta: ¿cuán honestos son? ¿Qué métrica haríamos? Porque si yo le pregunto a un niño de cuarto básico, ¿tú eres honesto? ¿Qué me va a decir? Si es honesto, me dice que es honesto. Y si es deshonesto, también me va a decir que es honesto. No se lo saco nada con hacer una encuesta. Lo otro es mandar a un psicólogo frente a cada niño a observar. Carísimo. Carísimo. Tienes algo tipo CIMSE, por ejemplo, que pueda ser fácil hacer. Y básicamente lo que hicimos es lo siguiente, que lo hicimos con miles de estudiantes. Ellos tenían que hacer actividades de matemática y ganaban unas banderitas virtuales que lo hacían bien y que era muy apreciado por los niños. Pero entonces le dijimos, hoy día la profesora llegó y dije, niño, hoy día voy a regalar yo 10 banderitas. 10 banderitas, y fue como 3, 4 ejercicios bien hechos. Sí, pero con una condición, viene con letras chicas. Y aquí está la idea, digamos, de poder medir primero que todo. ¿Cuál es la letra chica? La letra chica es que voy a lanzar una moneda y si cada uno tiene que apostar si es cara o si es sello. Pero no le digan a nadie. Lanzo la moneda, por ejemplo, sale cara y cada niño tiene que decir si la apuntó o no. Si la apuntó, gana un premio, su banderita. Si no, no. Si no, van a otros niños, por ejemplo, de otra escuela, pierde su banderita. En fin. Ahora, el niño se da cuenta, sin ser matemático ni haber estudiado nada, de que es imposible que el profesor sepa si él mintió o no, porque él no va a saber. Pero que nosotros como matemáticos sabemos que más o menos la mitad de él le ha apuntado. Si el 90% dice que le apuntó, que hay un problema de honestidad en el curso. No sé si es Cecilia que me mintió, ¿cierto? O Maximiliano me mintió, pero sé que no puede ser. Entonces, yo creo que me parece que esta idea de ingeniería matemática, digamos, introduce algo entre matemática y entre los problemas reales. Yo, Maximiliano, fui profesor de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales.
ambas, y me sirvió mucho en la industria. ¿En qué me sirvió? Me sirvió porque yo sé que los sistemas son sistemas dinámicos, que a lo mejor dependen de unos pocos parámetros o pueden ser infinitos parámetros en casos parciales, y sé que, por ejemplo, la noción de respuesta al impulso es crítica en la industria minera, forestal, en cualquier lugar. ¿Cómo responde un sistema si le pego un golpe? Y yo llegaba a ecuaciones diferenciales con un martillo y vemos cómo la respuesta se llama la función de Green o respuesta al impulso. ¿Cómo responde un sistema si lo someto a cierta vibración, a cierta frecuencia? Que es crítico en las estructuras de edificios, es crítica en las máquinas, en mantenimiento de máquinas, y es crítico en cualquier cosa, cómo responde a un vaivén a cierta frecuencia. La idea detrás no es saberse de memoria cómo resolver una ecuación particular, sino que los principios generales. Yo creo que eso le da una tremenda ventaja a este profesional, y por otro lado es algo que necesitamos. Algo que todo el mundo necesita, ver esos sistemas dinámicos, ver qué puede aportar, cuáles son los parámetros críticos y ver cuál es la dinámica que puede haber atrás, qué tan lineal es o no es tan lineal. Eh, bueno, ya eso, así que para redondear, creo que lo que necesitamos, yo creo las ideas básicas de la matemática son sumamente poderosas y dan una tremenda ventaja a ese profesional. Y por supuesto que comparto que hay que también estar de la mano, ¿cierto? Entendiendo los problemas reales, porque si uno no ha estado en esos problemas reales, le cuesta imaginarse dónde es que va a ser la diferencia. Y eso es algo que tenemos que tratar de combinar. Muchas gracias a los tres. Voy a hacer la pregunta y les voy a pedir que más o menos 3 minutos la respuesta de cada uno, porque no quiero interrumpirlo, porque están súper entretenidos, así que no quiero interrumpirlo. Entonces, más o menos 3 minutos, ¿ya? Porque son como 10 minutos por pregunta. O sea, yo creo que todos nos quedaríamos todo el día porque es súper interesante este tema, pero no espero un cóctel bien rico, así que... sobre el uso de la tecnología que comentaba el profesor Máximo recién, ¿no es cierto que se cruzó inevitablemente con la pregunta anterior? La pregunta que hago ahora es, ¿qué rol asigna usted al uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas matemáticas? ¿Considera que es algo esencial o por el contrario, solo un complemento? ¿Y en qué rigor puede ser prescindible? O sea, ¿cuál es el uso que usted considera de la importancia que tiene el uso de la tecnología o la incorporación de la tecnología en las nuevas enseñanzas? Entonces, ahora voy a dar vuelta a las respuestas. Roberto primero, después Máximo y después Daniel. ¿Ya? Bueno, yo pensaba inicialmente que un A de Araya iba a ir primero, pero me di cuenta que el A era el último, pero está bien. Pero ahora me tocó primero. Bueno, yo soy pro, por supuesto, de usar tecnología como ingeniero, y hoy día uno ve el tremendo impacto de la inteligencia artificial. Básicamente, bueno, yo vengo aplicando inteligencia artificial hace muchos años, pero hoy día con los modelos de lenguaje uno ve un tremendo impacto. Y además hace lo siguiente, finalmente conectó áreas que eran completamente distintas, que es el lenguaje y las humanidades. Sí, en el fondo son puros vectores, como decía Maximiliano, vectores de muchas dimensiones. O sea, al final, pedirle cuando uno le pide a ChatGPT, escríbeme esto, y a lo mejor con redactado a la manera que lo haría Nicanor Parra, que pasaba, fue el profesor mío, y yo siempre he dicho en ingeniería, fue mi profesor, es el curso de poesía que me dictó, el curso más práctico que tenía en ingeniería. Me enseñó a escribir, que es esencial en cualquier proyecto. Si el que no sabe escribir, digamos, por más que pueda calcular, queda muy, digamos. Entonces, creo que la tecnología es esencial. Hoy día todo ingeniero y cualquier persona la usa, desde redactar, sintetizar, analizar y tener un diálogo con estos agentes artificiales, creo que es esencial. Y nuestros estudiantes deberían tener esa capacidad de saber cuánto le creo y dialogar con estos agentes artificiales. Es decir, esto está produciendo un cambio enorme en la industria, a todo orden, y por tanto, creo que en inteligencia artificial es algo que todos nuestros estudiantes deberían aprender y dominar.
Y Eran 3 minutos, ¿cierto? Yo no, quise- pero perdón, eran 10. Ah, 10, Me alargaron el tiempo, me habían perdido Ah, el y tiempo. ya por eso dije 3 minutos Así y como que cierro seguimos muy entretenidos escuchándolo, profesor. Así Eh, que puede continuar. Ah, ya. Pido Tenía mil aquí, disculpas por el tiempo. tenía el cronómetro y si llegué a mis 3, ya, son 10 entonces, ok. Hasta 10 ya. Bueno, entonces, ahora yendo a inteligencia artificial más en detalle, haciendo un zoom en ello. Por ejemplo, yo trabajo en educación, es esencial, con la cantidad de información que hay. Por ejemplo, digo, quiero analizar hoy en día qué tan buenas son las clases de ciencia y matemática, cualquier clase, lo que se llaman los japoneses lesson study, estudio de clase. En el fondo, tenemos videos y grabaciones de lo que el profesor dice que responden los estudiantes. Es un mundo de información. Pero hoy día puedo automáticamente transcribirlo, tengo un montón de información y también hacia dónde viene el profesor, ¿cierto? Dónde apunta, calcular, digamos, qué está mirando cada estudiante y qué está diciendo. Es tanta información que a mano imposible analizarlo. Toma mucho tiempo. Pero hoy día con inteligencia artificial le puedo decir, hazme un resumen, dime, a ver, ¿cómo estuvieron las preguntas, profesor? Por ejemplo, aquí yo no he hecho ninguna pregunta, ¿cierto? ¿Qué pregunta ha puesto? No solamente si son abiertas o no, sino que atacan a las ideas centrales o no. De manera que es una tremenda herramienta. Uy, no sé por qué le bajaba el volumen a esto. Sigue volviendo. Entonces, creo que la inteligencia artificial es alguna herramienta que deberían dominar todos nuestros estudiantes. Y además hace un tremendo puente con matemáticas, porque todo lo que está detrás son pura matemática, puro análisis vectorial, lineal y no lineal. Todo esto las redes neuronales profundas que están detrás. Así que yo creo que esa componente debería ser central, entenderla bien, porque va a dar una tremenda ventaja y porque todo el mundo se está subiendo arriba de ella. Por ejemplo, analizar no solamente una clase, sino que analizar muchos fenómenos sociales. Aquí Marisol, nuestra rectora, decía, ¿cierto?, interesar también a las niñas en ingeniería. Pasa que normalmente ingeniería eh, se conceptualiza, viene de engineer, de engine, o sea, viene de máquina. O sea, eran como los que tenían que ver con las locomotoras, y veían las locomotoras y ese tipo de cosas. Que no es un fenómeno tan interesante como la psicología humana, los fenómenos sociales, los fenómenos socioemocionales, no es de naturaleza. Pero hoy en día, con matemática, va siendo cada vez una herramienta más esencial, por ejemplo, para estudiar la amistad, las redes sociales y la amistad entre uno y otro. Por ejemplo, me tocó muchos años con Filio Teiza, no sé si lo conocieron, de los USACH, ¿cierto? Tuve un proyecto en conjunto y nos fuimos a un liceo y a probar en ese momento enseñar estadística, cuando estaba partiendo hace unos 20 años atrás en el currículum. Y había muchas dudas si los niños iban a poder aprender razonamiento estadístico. Y escogí a propósito lo que era el peor curso de un liceo. La idea era, podemos motivar a esos estudiantes, porque está el problema de motivación. Me acuerdo de haber llegado en primero medio, que era el curso, no sé si J o K, que está con la letra el último posible, curso mixto. Me acuerdo que hay una niña todas las clases, tirada, segunda clase tirada en la mesa, y le dije, señorita, ¿qué pasa? Me dijo, no, profe, que usted sabe que yo estoy en ese día del mes que duele la cabeza. Bueno, buena disculpa, pero la clase siguiente pasó lo mismo y la tercera, siempre lo mismo. Entonces me di cuenta que era su disculpa. Otra niña me dijo, ahí, mire, profesor, yo en matemáticas soy nula. Póngame en uno ahora mismo. Así yo no lo molesto a usted, ni usted me molesta a mí. Entonces, ante eso, intenté muchas cosas hasta que me cayó en mis manos un antropólogo inglés, Robin Dunbar, que tiene un libro, El problema con la ciencia. Y básicamente lo que él dice, y después lo he seguido mucho, dice, mire, muchas de las clases de matemática y ciencia estudian fenómenos un poco mecánicos, y, como por ejemplo soltar una piedra a diferente altura y ver cuánto se pueden caer al suelo. Y uno se da cuenta que sigue un patrón muy interesante que es lo que hizo Galileo. Y ese patrón es el mismo patrón que permite entender no solamente cómo cae una piedra, sino cómo se mueven unos astros respecto a otros. Se permite entender el universo en parte. Yo diría, wow, tremendo.
Sí, dice Dunbar, pero a muy poca gente le interesa eso. Marisol, muy poca gente le interesa ese tipo de patrones. Son casos aislados, un poco autistas, ¿no? Entonces, ¿qué interesa esa mecánica? A la mayoría de la gente le interesan los fenómenos sociales, la segregación, la discriminación. Y en este caso era un niño de primero medio. Y ensayando cosas hasta que un día, siguiendo un estudio inglés de psicología, y lo que decía Dunbar, llegó la siguiente pregunta al curso, y se la hago a usted ahora. A ver, ¿quiénes son más celosos? ¿Los hombres o las mujeres? Ahora, inmediatamente el curso despertó. Por suerte que las niñas decían que eran los hombres y los hombres no, son las mujeres. O sea, claramente habían dos opiniones. El problema era entonces, bueno, ¿cómo podemos determinar esto? ¿Es cierto que hay diferencia o no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Seguí un poco un estudio en que habían 10 situaciones y tenía que ordenar para uno quién le complicaba más, quién le complicaba menos. Por ejemplo, uno iba al parque y encontraba a su polola, un señor o señorita conversando. O iba al dormitorio y se te encontraban ahí conversando. O iba al comedor, en fin. Les pareció interesante y había que encuestar a mucha gente al salir al metro. Y la pregunta era ahora, interesante poder saber si unos son más celosos que otros no, que para esa edad es muy relevante ese problema. Pero ahora, ¿de qué tamaño, cuánta gente encuesto? Si cada uno encuesta uno o dos, ¿es suficiente? ¿Cuántas? 10 encuestas cada uno, 30 encuestas. ¿Cómo lo determino? Sin llegar a inventar una fórmula. Llegamos después a hacer unos experimentos con bolitas, en fin, es largo explicar, pero algo muy concreto se puede hacer y tener una estimación. La idea central es que si yo lo vuelvo a repetir todo, más o menos me salen los mismos resultados. Y mira, el siguiente problema final es que si igual entre ellos tenían duda algunos muy flojines que a lo mejor sabe que iban a rellenar a mano nomás, quieren encuestar 30 personas en una lata. Entonces la pregunta es, ¿sabemos si me mienten o no? Bueno, muchos decían mirando a los ojos, a ver, tu encuesta cómo está, mirando a los ojos. Pero yo los convencí de a poco, sugiriéndole que hay una manera matemática de saber si van a mentir o no. No lo podían creer. ¿Cómo con matemática puedo saber si alguien está mintiendo o no? ¿Alguna idea? Bueno, básicamente que si alguien le echa el lote, seguramente el patrón con que llena las encuestas no es el mismo, porque tiene que ser 30 encuestas, no es el mismo el patrón de toda la población. Y para poder hacerlo bien, tiene que haberse estudiado toda la información y mucho pega. Conclusión, ahí aprendí que, siguiendo a Dunbar, y esto creo que yo hoy día se abre ingeniería a todos estos fenómenos sociales, socioemocionales, psicológicos, que son muy atractivos para todo el mundo, y entonces una fuente de atracción para mucha gente que veía la matemática como solamente de arreglar, o la ingeniería como arreglar locomotoras. Muchas gracias. Profesor Máximo, la misma pregunta sobre el uso de la tecnología. No, aprendido, gracias. Bien, yo me entretenía mirándolo a ustedes y tratando de determinar quiénes son nativos digitales. Mis exalumnos casi. ¿Ya? Y eso es porque los que no lo somos, tenemos que superar una barrera para poder incorporarnos a lo que hoy día está ocurriendo en forma muy veloz. Hemos escuchado hablar de inteligencia artificial. ¿Cuántos han ingresado al chat GTP? Háganlo. Háganlo. Deben levantar las manos. Háganlo. Debiera, fantástico, pero debieran ser todos. Un profe de la universidad debe estar involucrado en eso. Y la versión 3 es gratis, así que... Y van a quedar asombradísimos. El próximo año, Siri en los iPhone va a usar inteligencia artificial y van a poder dialogar con Siri, no en texto, conversar con el teléfono. Yo creo que las tecnologías, las de ayer y las de hoy, van a convivir con la pedagogía tradicional. En ningún momento los van a superar. Alguien tiene que ir dirigiendo.
Nosotros tuvimos la fortaleza de usar en la Universidad de Santiago a partir de los 90 Maple, luego matemática y luego GeoGebra, que son los que uno fue conociendo, que ya son software veterano, porque hay que programarlo. Yo tuve la fortuna de conocer Maple en versión de OS, colega. No existía, van a decir que este sí que es veterano. No existía Windows. Las cosas se hacían en DOS. Y por supuesto, cuando aparecieron las nubes en la pantalla y uno podía escribir con el mouse, fue para alguien que no tiene, digamos, la experiencia o que no nació en un mundo incerto, era una novedad impresionante. Yo creo que, además, por ejemplo, Maple, que es un software que está disponible, lo hicieron los canadienses, no, lo hicieron a fines del siglo pasado. Me gusta hablar así porque me siento súper viejo, así. A fines del siglo pasado lo hicieron ellos, tiene una interfaz gráfica muy grata. Y además de resolver problemas matemáticos, se puede casi comportar como una pizarra digital. Y entonces modelar situaciones donde las funciones, donde la transformada de Fourier, o mejor todavía, la transformada rápida de Fourier, tengan sentido, porque no le hacen asco a las dimensiones. Sí, cuando uno se da cuenta que el cálculo en varias dimensiones es con 2, ¿qué modela en la vida una cosa así? Muy poco. Oye, el kiosco de la esquina tiene 40 variables como mínimo y es moderado. Hoy día tenemos que saber enfrentar el manejo de cantidades de datos. Y a Neurona no lo vamos a hacer. Necesitamos de un dispositivo. Y así como uno ha ido viviendo la revolución tecnológica desde fuera, no nació en un mundo donde ya estaba, nos vamos a seguir sorprendiendo. Y las universidades, colegas, son comunidades son comunidades de estudiantes. Estudian los alumnos y estudian los académicos. Y eso hace necesario que nosotros, los profesores, estemos un delta más adelantado que los chiquillos. Yo recuerdo cómo se reían de nosotros cuando salieron esas Casio, que hacían de todo. Estoy hablando, no sé, 95 o algo así. Y entonces uno, astutamente, para que no copiaran, la apagaba. Porque yo sabía que una calculadora yo la apagaba y moría todo lo que tenía hecho. Pero esas no, tenían memoria. Entonces puedo usar la calculadora y seguían teniendo una cantidad de material al interior que era impresionante. Yo creo que si ustedes empiezan a inspeccionar el ChatGPT, se van a dar cuenta, los más jóvenes saben eso, que el rincón del vago pasó a la historia. Porque hoy día puedo averiguar situaciones y enfrentar situaciones inimaginables. Uno conversa con un bot, te lo pueden encontrar simpático, pero no hay nadie detrás, es alguien que te está contestando acertadamente las cosas que uno le está haciendo. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Matemática. La hay. Así que no temerle a la tecnología, hacer buen uso de ellas. De verdad que a los chiquillos no les va a causar la impresión que nos causa a nosotros. Ellos juegan, digamos, las interfaces gráficas que tienen al frente son mucho más atractivas que lo que puede ser una clase de matemática, de geometría o incluso de estadística en términos de manejar datos. Pero creo de verdad que la única manera de enfrentar el mundo que se nos viene encima con la cantidad de información que existe, no la podemos manejar con papel y lápiz. Necesariamente
tenemos que hacernos amigos de la tecnología, tenemos que usarla más que para enseñar, para que los chiquillos aprendan. Porque se van a encontrar con situaciones donde, cambiando un parámetro, nosotros, por ejemplo, simulábamos la epidemia del tifus y cambiaba un parámetro en algunas tasas de mortalidad y el comportamiento de la curva te va diciendo que adivinas el futuro, en cierto modo, un futuro viejo, pero adivinaba el futuro. Yo creo que una forma de no seguir generando un freno, lo digo así con todos los años de mi experiencia, de no ir generando un freno al aprendizaje del estudiantado, es que nosotros nos involucremos fuertemente en eso. Gracias, profesor. Daniela, voy a hacer una observación nomás, no debería, pero la voy a hacer igual. Hay que acordarse que hay muchos estudios que demuestran que los estudiantes cuando entran a la universidad mucho más ignorantes tecnológicamente de lo que uno cree. O sea, hay chicos que son muy buenos en las redes sociales, pero no son buenos realmente con la tecnología. Y hay estudios que revelan eso. Daniela, te escuchamos. Sí, bueno, concuerdo con lo que estás diciendo, es importante eso y no debemos olvidar que la construcción del conocimiento matemático ha tenido mucho fundamento justamente en las tecnologías. Diríamos como una ida y vuelta, ¿no? Podríamos pensar en el compás, en la regla, en las calculadoras. O sea, si pensamos la matemática se ha construido con tecnología también, ha sido una relación ahí bien recíproca. Entonces, yo creo que eso es fundamental que primero lo entendamos, ¿no? Que las tecnologías siempre han estado, digamos, en el desarrollo y la construcción del conocimiento matemático. Claro, hoy día tenemos estas tecnologías virtuales, ya llegó la inteligencia artificial, es decir, ya estamos como, la humanidad se ha desarrollado infinitamente, ¿no? Entonces, pero fíjate que para la construcción del conocimiento matemático hay que entender que los humanos vivimos dos procesos, ¿ya? Cuando tenemos una herramienta y cómo pasa a ser esa herramienta un artefacto, un instrumento, es decir, con el cual tú construyes conocimiento. Podríamos pensar en el GeoGebra, ¿no? El GeoGebra, de primera entrada, el estudiante no lo va a conocer, no va a tener idea de esa interfaz, ¿no? Entonces hay un proceso que se llama instrumentalización. Los profesores tenemos que estar a cargo de eso. Entonces, en esa instrumentalización, tú le enseñas al estudiante a usar esa herramienta. Son dos procesos que se viven en paralelo, la instrumentalización y la instrumentación. En la instrumentalización, tú conoces el objeto, este artefacto, esta herramienta. Vas, por ejemplo, a poner un punto en el plano o cómo se mete una ecuación en el GeoGebra o cómo observo la gráfica, ¿cierto? ¿Qué tengo que apretar? ¿Dónde está la flechita? ¿Cómo calculo áreas, perímetros, etcétera? Estoy mirando las potencialidades de esa herramienta, ¿sí? Eso es un primer proceso. Y un segundo proceso es la instrumentación. Y ahí es donde esa herramienta se transforma en una extensión de tu brazo, por decirlo así, ¿no? Tú piensas con esa tecnología. Entonces ahora ya no es solo buscar cómo construyo este triángulo o cómo construyo este cuadrado, sino que voy a poder incluso moverlo, ¿no? Y voy a saber que es un cuadrado, si muevo un puntito, se van a mover todos los lados, porque tiene propiedades detrás del triángulo que se mantienen. Y en ese momento tú encuentras las limitaciones de la herramienta. Es decir, paralelamente tú estás viviendo dos procesos, la instrumentalización y la instrumentación, donde vas mirando potencialidades y también limitaciones. Ese proceso es fundamental. Entonces, muchas veces los profesores, o las profesoras, ¿cierto? Desarrollamos una actividad, por ejemplo, generamos una actividad con un GeoGebra, vamos a la sala de clase, la probamos y no nos va tan bien.
¿no? Lo que tenemos que entender es que ahí tiene que haber una trayectoria formativa del estudiante. Si el estudiante nunca se ha encontrado con un GeoGebra, lo más probable es que al principio se quede solo en un proceso de instrumentalización, ¿sí? De conocer esa herramienta, pero no va a poder pensar junto a ella, no va a ser su extensión, ¿sí? Eso se debe desarrollar con el tiempo, por eso es tan importante. Yo le digo a los profesores, no decaigan. Cuando hagan una actividad con tecnología, no decaigan a la primera vez. Tiene que haber una cultura tecnológica también dentro de la sala de matemáticas, ¿no? Donde el profesor no solamente use GeoGebra una vez para una actividad, sino que tiene que estar presente todo el tiempo. Yo creo que eso es importante de considerar a la hora que pensamos, digamos, en la tecnología para la sala de matemáticas, para la clase de matemáticas. Por otro lado, hoy día nos encontramos con un montón, ¿cierto?, de simuladores, graficadores, que nos pueden ayudar a utilizar en diferentes contextos de la matemática, tanto para el álgebra, como hoy día incluso la realidad aumentada, por ejemplo, la geometría 3D, las impresoras 3D. Digamos, hoy día tenemos dentro de, digamos, nuestro contexto, hay un montón de herramientas. El punto es preguntarnos cómo se transforma eso en algo que nos permita construir conocimiento. Por eso es tan importante estos dos procesos, ¿sí? Así que yo me quedé ahí. Creo que es fundamental porque al final ustedes dicen, considera que es algo esencial. Creo que hoy día, particularmente la clase de matemáticas, no se puede no desarrollar si no hay tecnología dentro del aula. ¿Sí? Gracias, Daniela. ¿Tú crees que debiera instalarse algún programa permanente en el curso Sí, por supuesto. Yo creo que para dentro de los todas programas distintas actividades hasta que lo haga suyo, en el fondo? es que, de hecho, las planificaciones de las asignaturas requieren que tú desarrolles recursos, es decir, que hayan recursos. Y esos recursos, claro que pasa por la bibliografía, pero también tiene que haber recursos digitales, tecnológicos. Ahora, hay que tener ojo también, ¿no? Por ejemplo, em, algunas universidades han instalado algunos programas que permiten observar preguntas de matemática, tú respondes con alternativas y estos simuladores incluso te entregan la respuesta, el desarrollo de la respuesta. Ojo, tampoco lo que estoy señalando es, no mecanicemos, no pensemos que la tecnología que vamos a utilizar tiene que ser para mecanizar, que también puede ser ahí un punto, ¿no? Hacer quiz virtuales, etcétera, sino para la construcción de conocimiento. Y eso lo pego un poco con la idea de la gráfica, con lo que anteriormente estaba señalando. El poder visualizar, por ejemplo, el GeoGebra, ¿qué es lo que viene a instalar estos simuladores geométricos? ¿Cuál es una de las cualidades fundamentales? Justamente la dinámica, el dinamismo, porque hoy día, por ejemplo, el GeoGebra te permite hacer deslizadores, ¿no? Tú puedes mirar la pendiente y cómo varía gráficamente, tabularmente y en la misma expresión algebraica. Esos, articulando esos tres tipos de representaciones, por supuesto que la comprensión pasa a otro nivel, ¿no? Del objeto en sí mismo. Sí. Muchas gracias. Y muchas gracias a los tres. Para ir cerrando esta rueda de preguntas, vamos a un tema sensible, ¿no es cierto?, hoy en día, que es el perfil de nuestros estudiantes. Mucho se ha discutido sobre el actual perfil de los nuevos estudiantes universitarios, sobre sus competencias de entrar a la universidad, sobre sus convicciones vocacionales, sobre la disposición a enfrentar desafíos exigentes, como lo es una carrera de ingeniería. En este contexto, ¿qué estrategias usa para enseñar o bien qué cambios haría para lograr encantar a los alumnos y lograr que estos sean más activos en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Siempre jugando con el random, responde primero Máximo, después Roberto y después Daniela. Es muy azaroso, lo puse muy azaroso. Ok, Máximo. gracias. Es bien complicado ese tema, ¿eh? Porque más aún nuestros chiquillos que están entrando a la universidad son hijos de la pandemia,
¿ya? Y si bien es cierto, la pandemia logró institucionalizar casi el trabajo en línea, cosa que antes era bien difícil, no los conocimos, po. En los colegios no llegaron. Hubo un año en que los estudiantes ingresaron a la universidad sin conocer las dependencias de la universidad. Pues todo se iba haciendo en línea. Es un tema súper complicado y yo creo que algunas cosas muy sencillas que yo siento que a mí me han resultado es darse el trabajo de conocer a los estudiantes. Es muy diferente conversar con un grupo de personas a las que tú no sabes cómo se llaman, a tener la posibilidad de individualizar a los chiquillos, a las chiquillas que están ahí. Me acordé de algo que yo siempre les decía a mi estudiante. ¿Qué significa estudiante? Significa estudiante. Es mentira, pero me gusta pensar que uno se encuentra con estudiantes. Creo que eso facilita un ambiente en términos de la clase. Créanme, yo lo usé mucho y eso me ha servido como para acordarme de nombres de mis estudiantes que hoy día son colegas, así que eh, eso sirve. Creo que darle una componente lúdica a lo que se hace, por lo menos estoy pensando en los estudiantes que llegan a primer año de la universidad. Yo trabajé en la USACH, hoy día estoy trabajando en la Universidad de O'Higgins, conozco esta universidad y si uno quisiera evaluar el capital cultural de nuestros estudiantes, es bastante similar. ¿Ya? Hay pocos referentes profesionales, muchos de ellos se enfrentan a un mundo que es absolutamente desconocido. Y creo que hacer una alianza entre estudiantes destacados que apadrinen o que tutoreen de alguna forma a los jóvenes que recién llegan, podría servir una suerte de amigo matemático, tío matemático, alguien a quien poder consultarle y mostrar, perdón, al revés, y que no se sorprendan de la ignorancia que manifiesta un estudiante a través de una pregunta. Eso solo genera rechazo y una chiquilla, un chiquillo que sienta que le están objetando su inteligencia por una pregunta donde el facilitador debiera haberlo ayudado, genera una reacción muy contraria. Y parece ser, colega, que los viejos de matemáticas y las viejas de matemáticas, no importa que sea recién egresada, se caracterizan un poco por eso. Hay que tratar de rescatar los aportes de los chiquillos. Hay que hacerlos participar. Y es mucho más fácil que si yo conozco a Claudio, le pregunto a Claudio, lo atrapo. No te voy a nombrar a Alejandra. Es un tema súper difícil que requiere mucha conversación porque los chiquillos están llegando a la universidad sin referente, sobre todo a la universidad nuestra. Están llegando sin referente. Creo que charlas vocacionales podrían servir para que ellos... yo tuve un amigo muy querido que falleció hace poco que usaba una frase: nadie ama lo que no conoce. Y una realidad es que muchos de nuestros estudiantes ingresan a la universidad sin conocerla. No saben de qué se trata. ¿Ya? Y pasan a ser ellos los referentes, los primeros
digamos, personas de una familia con experiencia académica. Yo de verdad que me atormenta un poco no tener una respuesta a qué diablo hacemos con estos chiquillos, con toda la premura que además existe, con, con programas muy extensos, con programas no siempre actualizados. Es una mirada que tenemos que darnos nosotros. Yo veo programas de matemática y tienen bibliografía del año 85, colega. Del año 85. Y son cosas como cálculo numérico, porque uno esperaría, no sé, porque 5 años ya es demasiado para una asignatura de ese tipo. En fin, no creo poder ayudar más que estas reflexiones que se me vienen a la cabeza. Gracias. Gracias, profesor. Es que es un tema sumamente difícil. Roberto y Daniela después. Este tema es súper difícil, así que Bien, Cecilia, ¿tengo 10 minutos o qué? 10 minutos ya. Aquí pongo mi cronómetro para tratar de no pasarme. Ok, y más o menos, sí. Ok, bueno, yo soy bastante optimista. Creo que esta generación supera a la anterior y a su vez porque tiene mucho más información, lo que hay en YouTube, las conferencias, en fin. Es cierto y comparto que saben de redes sociales y no quizás cómo están las cosas por debajo, pero mi generación era, digamos, realmente ignorante sobre el mundo. Con suerte uno tenía acceso a algún libro por ahí. Eh, y qué vamos a decir, la gente, yo vengo de San Bernardo, pero la gente rural, más rural, no tenía acceso a nada. O sea, hoy día hay una diferencia increíble. O sea, tiene mucho más información, está más orientado a lo que nunca antes. Eh, Basta ver, ya casi no encontramos gente que no sepa leer y escribir. O sea, es otro mundo. Pero el mundo que viene es aún más desafiante y eso lo hace más interesante. Ahora, em, yo creo también en que a todos nos interesa, como a todos los que nosotros estamos aquí, también los estudiantes, contribuir en algo, hacer alguna diferencia. Y ese es el punto central de la motivación. O sea, es cierto que una vez quiere asegurarse de unos ingresos y poder vivir razonablemente, y ojalá superar a sus papás, y sobre todo si han sido más o menos, cierto, viene un lugar vulnerable, pero también todos queremos contribuir, sentirnos útiles. Y me alegra entonces esta carrera de ingeniería matemática, y dentro de ingeniería supone que uno quiere contribuir en algo y mejorar en algo las cosas. Entonces, esto es diferente de estudiar matemáticas puras, sino que, oye, ¿cómo puedo contribuir? Por ejemplo, un problema que yo he trabajado en años con niños es cómo podemos contribuir en algo o no a los incendios forestales. ¿Qué hay que hacer? Primero, entender el fenómeno. Hemos trabajado con niños desde cuarto básico haciendo modelamiento en lápiz, papel y un poco las ideas que hay detrás computacionales y cuáles son los factores que hay detrás. Yo para poder entender ese fenómeno, primero que todo fui poco más allá hasta CONAF a ver los simuladores que tenían, entender cuál es la lógica que está detrás. Y con los niños hemos trabajado desde cuarto básico. No fue tan bien que después un proyecto en Japón, tuve que hacer una clase en Japón en niños de octavo, en un liceo en Japón, con estos estudios de clase, con un montón de profesores mirando cómo introducir estas nociones. Y esos niños japoneses, que son un lugar que era top nacional, le dijeron, ahora vemos cómo podemos contribuir a un problema. Ahora ya entiendo cómo. Después trabajamos con también niños de básica de La Pintana, San Bernardo, Cerro Navia, en otro fenómeno, el fenómeno de otro fenómeno de propagación, que viene una idea de ecuacionalidades parciales, que es cómo se propagan olas o fenómenos o ondas. En este caso, cómo se propaga la pandemia. ¿Qué factores hacían o no que se propagara en la población la movilidad de las personas, mejor que se quedaran en casa? ¿Cuánto podía afectar las mascarillas?
¿Cómo modelamos eso? Bueno, estuvimos trabajando con los niños y les interesaba mucho porque es un fenómeno que les llegaba y estar encerrados en las casas. Y cuánto esa estrategia de quedarse encerrados en las casas ayudaba un poco a disminuir la propagación. Y nuevamente el interés de ellos estaba porque en general todos querían construir y veían la conexión. Y ahí veían la conexión. Ah, aquí está la matemática detrás. Otro fenómeno que también es muy interesante y tenemos una crisis, por ejemplo, obesidad. Y uno entiende que hay que comer ciertas cosas y no otras, pero a pesar que la gente lo ha escuchado, no todos cambiamos el comportamiento tan simple. ¿Cómo se propaga este nuevo cambio cultural? Que pareciera algo muy distinto. El fenómeno no es muy distinto de cómo se propagan las olas, cómo se propaga una onda, cómo se propaga el incendio y cómo se propaga una enfermedad como contagiosa como el COVID. Tiene mucho en común, pero hay diferencias. La dinámica detrás, uno diría el motor de la ecuación diferencial, diría uno, ordinario parcial, es un poco distinta. ¿En qué es lo que se diferencia? Entender ese fenómeno, cuando hemos trabajado con los estudiantes, ha sido algo muy interesante, porque es cómo se propaga la cultura, en particular cambiar comportamiento en las personas. No basta que aquí me digan, mira, no conviene comer pizza, porque pucha, qué rica la pizza, ¿cierto? Es calentita, o pancito amasado calentito. ¿Cómo logro cambiar eso? ¿Cuál es la dinámica con la cual cambiamos comportamiento? Entender ese fenómeno, yo lo que he visto porque un poco el cambio social es un fenómeno que le interesa mucho a muchos niños y jóvenes. El problema es que no conectan con lo que estamos enseñando en matemáticas. Y ahí tenemos nosotros una misión de hacer la conexión. No es tan difícil, no es tan complejo, pero se requiere trabajar esos problemas. Tal como yo me fui a CONAF, ¿cierto? A entender cómo era el proceso, porque si no, no es lo mismo que aunque yo leyera o viera video o en YouTube, entender con los ingenieros forestales de CONAF a cargo de incendios, a ver cuáles son los factores críticos aquí. Lo mismo me pasó con el COVID. Trabajé con especialistas, entrar a entender cuáles son los principales factores. Me tomó tiempo, años. Y después llegar, ¿cierto? Y acomodar esto para justamente tocar las fibras motivacionales de todos los estudiantes. Y a todos les interesaba mucho. Como no les interesaba si están encerrados en las casas. Los únicos que querían ir al colegio para ver sus amigos. O sea, claramente un problema muy interesante. Y esto ahora de la crisis de la obesidad que uno ve, ¿cierto? También porque no es tan simple dejar la comida chatarra, porque es sumamente rica, las papitas fritas, sumamente atractivo. ¿Qué hace que cambiemos? Yo creo que hay posibilidades. Cuando yo era estudiante aquí fumábamos, yo no fumé, pero fumábamos como locos. Los profesores fumaban un cigarro contra otro. Cuando llegué a Estados Unidos ya estaba cambiando la cultura y nadie fumaba. Por ahí llegó un estudiante coreano y los mismos estudiantes le dijeron, oye, pero ¿cómo? ¿Y qué dijo el estudiante coreano que venía llegando? Bueno, pues si yo quiero fumo. No, porque no es tan así, porque tú me contaminas a mí. O sea, y hay una presión social. Cuando yo conté acá eso en Chile, la gente se reía. Lo mismo cuando en Estados Unidos me pasó que al poco tiempo logré comprarme un autito y casi atropellé un par de personas. Oye, estos gringos no se apartaban cuando iba con el auto. En Chile, cuando yo manejaba el auto, ¿cierto? Oye, yo soy el más fuerte, todos tienen que apartarse. Ahora en Chile cambió eso. Al revés, cuando recién me acostumbré allá y cuando volví aquí casi me atropellan porque ya me acostumbré a que yo pasaba y los autos paraban. Ahora, en Chile ha cambiado. O sea, también hay un cambio cultural. Tal como cambió con el cigarro, como cambió con el tráfico, yo creo que podemos cambiar por ejemplo, eh, con las comidas. Otro fenómeno para mí importante cuando fui a Estados Unidos es que fui a tomar Coca-Cola y un compañero me dijo, pero ¿cómo tomáis eso? No lo podía entender. Pues si este es el país de la Coca-Cola. Me dijo, y ahí me hicieron ver, ¿ves todos esos besos que hay ahí? Y la gente come en educación, la que toma Coca-Cola, papas fritas y, todo eso, y pizza. Y esos jugos chatarra, que son pseudo jugos. Y ahí me di cuenta,
esos juguitos que me hacía mi mamá, que tanto me gustaban, o sea, me costó cambiar. Y ya, por supuesto, me doy cuenta mejor tomar agua, ¿cierto? Que eso no es saludable. Y ese fenómeno, ¿cierto?, de cómo cambia la cultura es sumamente atractivo. Yo creo que es un fenómeno que a todos los estudiantes en general los motivaría mucho. Lo he visto que los motiva, entender la mecánica que hay detrás de ese motor, como diría el motor de la ecuación diferencial o ordinario parcial, una especie que hay motor detrás, que hace que cambiemos. ¿Y cuáles son los factores que yo puedo mover para lograr ese cambio un poco más rápido? Son fenómenos que yo creo que estos niños están mejor posicionados que nunca antes. Nunca hemos tenido estudiantes con tanta información que pueden interesarse. Tenemos una tremenda ventaja. Y ahora es nuestra responsabilidad, creo, aquí, Marisol, nuestra responsabilidad, asegurarnos, ¿cierto?, de aprovechar ese potencial, porque nunca antes hemos tenido tal calidad de estudiantes. Muchas gracias, profesor. Daniela, te Sí, escuchamos a ti. sí, muchas gracias. La misma pregunta. Bueno, qué interesante la respuesta de mis dos colegas, porque fíjate que yo creo que justamente hay una complejidad en la construcción del conocimiento matemático que está, tiene diferentes factores que influyen ahí, ¿no? De esa complejidad. Son diferentes dimensiones. Y hay que entenderlas todas por separadas, pero también hay que entender que es sistémico, ¿no? No es sistemático, no es cada una solita. Entre ellas la cognitiva, ¿cierto? El desarrollo del pensamiento matemático, vamos a decir niveles de logro, podríamos decir que eso incluso podríamos pensar en la educación media que tienen estos estudiantes, cuáles son sus niveles de logro y la educación básica, qué se le está enseñando en la escuela, ¿cierto? Por ejemplo, repito un poco el ejemplo anterior, ¿no? Cómo el estudiante va a entender el estudio de la variación de un fenómeno específico o de los comportamientos, ¿cierto? Cuando yo reviso la educación media y la idea de variación no aparece en ninguna parte, ¿no? Los objetos, las funciones son muy ancladas al objeto, al reconocimiento de una expresión algebraica y el reconocimiento de una gráfica, pero no se modela, ¿sí? Hoy día tenemos currículum que en la educación media, de educación básica a media, donde la modelación, la resolución de problemas está tomando cada vez más énfasis. Sin embargo, todavía vemos que en los profesores hay mucha dificultad de integrar esas habilidades en las salas de clase, con tecnologías, con análisis, etcétera. ¿Por qué? Porque es su formación, si al final esto es un círculo vicioso, ¿no? Ellos también vienen de una formación muy centrada en el objeto, ¿no? Matemático. Entonces, hay una idea ahí, voy a decirlo, desde diferentes dimensiones la complejidad, una complejidad cognitiva, una complejidad epistemológica, la misma construcción del conocimiento matemático tiene sus complejidades, ¿cierto? Em, lo social, la motivación de los estudiantes. Y yo diría que hoy día, además de lo social, lo cognitivo, lo epistemológico, eh, y lo didáctico, digamos, estas relaciones dentro del aula, se agrega una componente emocional, ¿no? Hoy día la vemos más, está más presente, quizás porque estamos siendo más conscientes de el estrés matemático incluso, ¿no? Porque hoy día incluso las personas que estudiamos educación matemática, matemática educativa, reconocemos que frente a la matemática hay expresiones afectivas complejas, ¿no? Los chicos se estresan. Entonces hay variadas dimensiones que están afectando, digamos, a, a a este aprendizaje, a la motivación de los estudiantes. Ahora, yo me quisiera anclar, digamos, desde una problemática, desde estas dimensiones que podemos observar y reconocer, sobre todo en la idea epistemológica, ¿no? Cómo construimos el conocimiento dentro del aula. Porque si los estudiantes están frente a una clase primero vertical, ¿cierto?
donde hay poca participación de los estudiantes en la sala de clases. Vamos a decir que eso es malo didáctico, pero además donde la construcción no es de ellos, ¿no? Hay una memorización exacerbada, existen procesos algorítmicos, rutinarios, como lo decías tú en un momento, ¿cierto? Que pareciera ser lo importante de construir conocimiento matemático. Por supuesto que ante todo lo que tienen en el mundo exterior, vamos a decirlo, afuera de esa clase de matemática parece ser más atractivo. Es como hoy día, si vemos una película de los años 90 de dibujo animado, a los niños ya no ya les llama la atención, porque hoy día el dibujo animado tiene otras características, hay más luminosidad, es más real, etcétera, todo te interactúa, ha cambiado, ¿no? Entonces, por supuesto, pero parece ser que la clase de matemáticas no ha cambiado. Y ahí es donde está el punto. Ajá. ¿Cómo? Ahora, eso es un problema, porque es un problema para nosotros. Digamos, yo también soy optimista, yo también creo que se puede hacer. El punto, sí, yo también lo soy, lo creo que podemos cambiar, ¿no? Pero eso requiere también de formación, requiere que el profesorado tenga una formación adicional. Y ahí entramos en otro problema que es institucional, ¿no? O sea, el profesor de ingeniería, como les decía, y centrándome, digamos, justo en este conversatorio, el profesor de ingeniería que está haciendo clase de matemática quiere de tener diálogos continuos con los ingenieros, con los egresados, qué están haciendo, dónde trabajan, cuáles son las problemáticas que resuelven ese ingeniero al que estamos formando. Entonces la matemática ya no puede estar desligada de esas otras asignaturas, vamos a decirlo así, o de esas otras disciplinas. Por eso la interdisciplina yo creo que es fundamental. La idea de modelación, de interdisciplina, de resolución de problemas, hoy día tienen que estar anclados en los programas de matemáticas, ¿sí? No puede ser solo, y a mí me pasa porque nosotros tenemos ahí ustedes no sé si saben, pero yo soy jefa de carrera de la pedagogía en matemática y computación de la USACH. Y por supuesto que ante la formación de un profesor tenemos discusiones complejas acerca de qué es el cálculo para un profesor. ¿Cómo vamos a formar a ese futuro profesor de matemáticas? ¿Sí? ¿Es una lista de contenidos las que tenemos que enseñar tradicionalmente? ¿Cómo va a estar la tecnología ahí, cierto? Por supuesto que es complejo, pero como lo señalo, yo creo que el diálogo continuo, estos espacios, concientizarnos a nosotros mismos la importancia, ¿cierto?, de tener diálogos interdisciplinares va a ser fundamental. Les dejo ahí un dato. Hace poco tiempo hace poquito salió el 2022 un libro que está anclado, lo pueden descargar de la página web de la UCM, de la Católica del Maule, justamente con diseños de situaciones interdisciplinares, ¿ya? Donde se profundizan conceptos matemáticos, pero en un diálogo recíproco con otras disciplinas, tanto con la biología como la arquitectura, digamos la ingeniería comercial. Ahí van a encontrar distintos diseños. Yo creo que hoy día, sobre todo esto es una sugerencia para el grupo EduMat, me la voy a permitir dar, que es súper importante lo que están haciendo. Estos diálogos son fundamentales, que discutan, se reflexionen, pero no solo entre matemáticos, ¿no? También tienen que ahí haber ingenieros de otras disciplinas, ¿cierto? Y que vayan haciendo sus propios diseños de situaciones para el aula. Eso nos va a ir haciendo, ¿cierto? Tener un conjunto también de situaciones que van a poder aplicar en las diferentes carreras donde se están formando, donde están formando, ¿no? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Ese dato que nos diste, ¿nos puedes mandar el enlace como para mirar? ¿Está Claro, accesible sí, a claro. a Sí, todo público? en la UCM, en ediciones UCM, se descarga de manera gratuita. Es un libro digital, La Católica del Maule La está Católica del Maule. en la Sí, página de ahí la lo Católica. editamos. ¿En la página de la Católica la podemos encontrar? Sí, y los Excelente. editores soy Jaime Wincahue, que estuvo acá dando una conversación, Sí. sí, que lo mostraron hace poquito, y yo, Daniela Soto. Ah, estupendo. Sí. Ya sabemos, tenemos una buena referencia. Muchas gracias, Daniela. Bueno, un desafío este tema del perfil de ingreso, ¿no es cierto? Pero hay lugares como Argentina donde no está considerado, o sea, cualquiera se matricula.
Y funciona. No hay prueba de ingreso, quiero decir. Entonces ahí los perfiles deben ser bastante variados, ¿no? Y funciona. Hasta ahora Argentina funciona. Le paso a Norma. Termina. Yo quiero agradecer la conversación con los tres panelistas y dejo a la Norma a cargo. Sí, hola. ¿Me escuchan, verdad? Sí, agradecer infinitamente a nuestros panelistas, a nuestra moderadora, a nuestra rectora y a las autoridades académicas, académicos y también a los estudiantes de posgrado que nos acompañan. Así también a las personas que lo hacen vía Zoom y agradecer enormemente también al equipo que conforma el grupo EduMat y a todas las personas de la Universidad Tecnológica Metropolitana que nos apoyaron para poder realizar esta actividad tan importante para nosotros. Ahora les invito a que visiten nuestra página web, así también en este instante a disfrutar y compartir en un cóctel. Así que podemos pasar. Muchas gracias a todas y todos.